quería ir un poquito a tus orígenes. ¿Cuál es el primer recuerdo sonoro que tiene Bareilles? Uy, yo creo que primer recuerdo es el coche. Yo creo que en el coche, con mi familia. Muchos viajes, muchas canciones, canciones de José Luis Perales, de Julio Iglesias, de Michael Jackson, de Queen. Creo que son los primeros recuerdos que tengo así de música, yo creo que son esos, en el coche. Llega un momento que decides dedicarte profesionalmente a la música. ¿En qué momento se hace ese clic en tu interior para decir, pues este es mi camino, quiero ir por ahí? A mí me gustaba mucho de siempre cantar, y cantaba mucho con mi madre, porque mi madre canta muy bien, y con mi familia en general. Todos cogían la guitarra, cantaban, hacíamos coros, armonías. Pero es verdad que fue a los 14 años. A los 14 años me escuché a mi madre cantando una canción de María Carey y me dijo, oye hija, esto ya no es cantar las rancheras que cantas conmigo, esta canción es difícil. Entonces fue un poco ella la que me abrió los ojos y me dijo, a ti esto te gusta mucho, ¿no? Le dije, sí, me encanta. Y me dice, bueno, pero te encanta y se te da bien. Me dice, o sea, tienes aptitudes. Entonces mi madre siempre ha dicho que las aptitudes hay que, pues eso, regalarlas, ¿no? Y multiplicarlas. Entonces me dijo, que sepas que si quieres dedicarte a esto, a mí me vas a tener siempre, yo te voy a apoyar siempre, pero te tienes que formar. No vale con tener talento para algo, tienes que trabajar. Y entonces le dije, vale, ok. Entonces empecé a tener clases de lenguaje musical, de guitarra, de piano, que luego he sido una vaga para los instrumentos brutal, porque yo para cantar, escribir y bailar siempre saco tiempo, pero para los instrumentos me da mucha pereza. O sea, sé cosas de, obviamente, de música y lenguaje musical y puedo ir y decirte, pues eso, hablarte, ¿no? De cosas de lenguaje musical y decirte, quiero esto, este tipo de compás, este tipo de tonalidad, quiero que sea... Tengo conocimientos, pero me da mucha pereza. O sea, ponerme a tocar el piano, que me encantaría tocar el piano, siempre que me pongo es como 5 minutos y digo, va, paso. La guitarra para mí es más agradecida, además te la puedes llevar, ¿no? Es como que te la llevas a cualquier fiesta que tengas o a cualquier casa te puedes llevar la guitarra. Pero fue ahí, con 14, cuando me dijo mi madre eso, tienes aptitudes, yo te voy a apoyar, pero tienes que empezar a estudiar y a trabajar en ello. Y ahí dije, venga. Ya saltando un poquito en el tiempo, venimos a la actualidad y tenemos un discazo que has estrenado recientemente que es 13, el cual ya en la portada se te ve a ti presidiendo, pero también en los laterales, auras o espectros, si se pueden definir de aquella manera, como propias Bareilles, acompañándote a ti mismo. No sé si... Muy bonito como lo has descrito. Si mi visión coincide con lo que has Sí, querido reflejar. absolutamente. Sí, es un poco, al final, los 4 temas que han salido previos al disco, los 4 adelantos, tenían portadas muy oscuras, con auras, un aura, solo una única aura cada una de ellas, reflejando un poco la vibración en la que estás cuando estás en ciertas emociones, ¿no? Y cada color tiene una frecuencia y va con una vibración. Y ahora en el disco es como ya he transitado todo eso, todas esas bárbaras que hay detrás me han hecho llegar a donde estoy ahora, he tenido que pasar por todas esas energías, por todas esas emociones, para poder pisar más fuerte, estar más segura de quién soy, darme valor y ver más la luz. De hecho, ahora el fondo, en lugar de ser negro, se va a luz. Es lo contrario, pero sigo estando yo en oscuro porque todavía tengo cosas que transitar. Entonces es como, bueno, van saliendo, ¿no? Todas esas que había dentro en esa oscuridad van saliendo hacia la luz, me han ayudado a pasar por todas estas emociones, a conocerme, se lo agradezco, me acompañan, nunca se van a ir, son yo misma en todos estos años que han pasado y nunca me van a abandonar, porque al final son quienes han hecho que sea yo ahora mismo, ¿no? Todas esas bárbaras anteriores. Entonces, bueno, es como, vamos de la mano, pero yo voy delante, ya no es las emociones me dirigen a mí, soy yo quien gestiona mis emociones de otro lugar, las identifico, sé dónde están, les doy su lugar, les doy las gracias y me permito brillar un poco más, me permito estar en un punto más amoroso hacia mí, hacia todo, en general. Hablando de luz y oscuridad, como recién mencionabas, permíteme abrir esa puerta. Yo veo donde otros ven oscuridad, yo creo que en este punto coincidimos ambos, veo luz, porque el número 13 forma la I y la B forman el número de Bareilles, el 13. Si tú lo ves con perspectiva, es Bareilles. Entonces, a mí me parece un acierto completo. No sé si ha sido por ese lado o es que a ti también, evidentemente que tiene otro significado para ti el 13 de lo que el grueso de la humanidad tiene. Sí, para mí desde luego no es la mala suerte, como la mayoría de la gente lo ve, para mí es la transformación, porque he visto que en alguna cultura es la muerte de algo para un renacer de otra cosa. Y yo me he sentido en este disco enterrando muchas cosas, no por no verlas, sino mirándolas de frente, pero dejando ya que mueran,
y renaciendo en algo bastante más amoroso y amable. Entonces, el 13 para mí tenía que resignificarlo y también tiene mucho peso el que el número 13 se me ha repetido mucho desde hace 3 años, lo veo en todas partes, todo el rato. O sea, todo el rato veo 13 por todos lados, en la hora, en los lugares donde me paro es el número 13, ahora me mudo de casa y las únicas casas que he podido ver de alquiler porque tengo perros y tal son el número 13. Las que he visto son el número 13, no a la que me voy, sino las demás también. Entonces, son muchas casualidades o causalidades, no lo sé, que siento que es como una señal de algo, ¿no? Y luego es verdad que también he tenido una persona a mi lado estos últimos años que me ha hecho, que tiene mucha relación con el 13 y que para esa persona el 13 es muy importante y a mí también me ha hecho ver muchas cosas de mí que había olvidado, valorarme muchas cosas que había perdido el valor, cambiar, mejorar, quererme más. Entonces, también por esa persona es también un poco en parte, como un homenaje, ¿no? En cierta manera también, a lo que ha significado los números 13. También el día que tuve a mis hijos perdí 13 kilos en el parto. O sea, 13, tenía muchos 13, ¿no? Es verdad, en 13 años en mi carrera han pasado muchas cosas y han sido 13 años muy concretos. Tiene mucho que ver, pero es verdad que hay un cierto homenaje también y agradecimiento a ese 13 por esa persona que digo que también me ha ayudado a transitar muchas cosas estos años. Pues continuando este recorrido por 13, valga la redundancia, el cual me parece que es un discazo en toda regla, bastante sonoro, es un pop que nos va a hacer bailar, emocionar, tiene canciones como Mimitos, como Vuela, como Me la lías, la cual verdaderamente me ha encantado. ¿Te gusta Me la lías? ¿Qué tal? ¿Contenta con el resultado final de la obra? Mucho porque creo que he sido más honesta que nunca. Entonces, creo que yo normalmente no me gusta escucharme a mí. O sea, yo hago los discos, pero luego yo no me escucho. Y este disco, en cambio, si de repente alguien pone una canción, antes me irritaba. O sea, si yo antes, alguien en cualquier reunión familiar ponía una canción mía, me generaba un poco de... Desde el ego, me gustaba desde el ego, por lo que era como, ¿no? Pero como ese ego ahora mismo no lo tengo tan alto, es diferente. Ahora al revés, ahora no lo rechazo, sino al revés, sino que lo agradezco, es como que bien que te guste, que bien que le quieras poner, y es que a mí también me gusta. O sea, ahora me escucho y digo, me gusta lo que escucho, porque veo que hay mucha verdad y es muy honesto. Entonces estoy muy contenta con la coherencia, que tiene mucho que ver con la coherencia que he ido trabajando yo en mi vida. Tiene que tomar decisiones que sabía que si no las tomaba no estaba siendo coherente con mi proceso de crecimiento personal, aunque te duelan las decisiones. Entonces todo va muy a la par, y en el disco igual, he ido tomando decisiones coherentes con lo que he ido viendo. Entonces sí, estoy muy, muy contenta con el resultado. Hablando de este álbum de estudio, ¿todas las composiciones son nuevas o has tenido que acudir al baúl de los recuerdos para sacar alguna que por lo que sea en su momento no tuvo más recorrido? Solo hay una que la he reescrito, o sea, he cambiado algunas frases, que se llama Conmigo no es igual, antes era Contigo no es igual, y fue una canción que sacó otra chica, se llama Georgia, que fue precioso, la verdad, pero es verdad que, bueno, que la canción yo me quedé con las ganas como autora también, coautora, porque es de Rubén Villanueva y mía, me quedé con las ganas de poder cantarla yo, interpretarla. Pregunté, por supuesto, a la artista si le parecía bien, me dijo, si es que estudia la canción, digo, ya, pues bueno, por eso lo quería preguntar igualmente. Lo hablé con Rubén Villanueva y dijimos, venga, pues la sacamos. Y entonces Antonio Escobar, que es como el cabecilla de todo este disco, junto a Jonathan Pons, dijo, venga, yo la rehago, cojo las pistas, coproducimos Rubén y yo, y lo que hago yo es que ahora me lo traigo un poquito más a este estilo tuyo, porque era bastante... Esa canción iba a ser en un principio para Cristina Aguilera. O sea, nos lo pidieron para un repertorio de Cristina Aguilera, y se compuso para eso. Y la referencia era Rosalía, tal. De hecho, habrá mucha gente que la escuche y diga, esto es una copia, me suena a Rosalía. Es que era la referencia que nos dieron. O sea, esa canción no se hizo para mí. Es una canción que se hizo para Cristina Aguilera con una referencia de Rosalía y otra serie de cosas que nos dieron. Y con ese briefing se hizo esta canción. Pero tenía palmas, estaba mucho más llevado al estilo de Rosalía. Lo que hemos hecho es quitar esa parte, porque yo no vengo de ahí, y dejar la melodía, dejar todo lo demás que sí que me vibra conmigo y con mi estilo, pero meterle las cuerdas, que es el pegamento que digo yo que tiene este disco, que son el trío de cuerdas que va de principio a fin de los 13 temas, y llevarlo un poco más a esto, dejando el pop electrónico y quitando la parte esa tan flamencada que tenía en la referencia que nos pidieron. Pero es la única, el resto son todas nuevas. Esas sí las sacamos del balón de los recuerdos.
Este nuevo disco llega después de un impasse donde decides, bueno, freno aquí un momento, necesito hacer otras cosas, otras etapas de mi vida y vuelves más recargada que nunca. Lo que pasa que yo creo, no sé si coincides conmigo, que a veces hablamos de volver solo de los cantantes, porque de los actores no hablamos de volver, de los pintores no hablamos de volver, porque vuestra obra es inmortal e imperecedera. O sea, un cantante no necesita volver, porque es solo darle al play y la canción está ahí. O sea, que es permanente Qué su buena, presencia. qué buena esa manera de verlo. Me parece muy... Me parece única, nunca la había visto. O sea, una reflexión muy top, la verdad, la que acabas de hacer. Sí, es verdad. Lo que pasa es que parece que los discos es como... No, sí, no entiendo muy bien por qué pasa eso, pero es verdad, es como vuelves, tal, en realidad nunca te has ido. Lo que dices tú, le das al play y ahí sigo, ¿no? Pero es verdad que quizás como que... También los timings, ¿no? Es como que la música quizá... la expectativa que se tiene es que cada año, año y medio se saque un disco nuevo, ¿no? Y más ahora, que es como, ya ni siquiera eso. Ahora es, no me saques discos, pero sácame un tema al mes o cada dos. Yo creo que es un poco el concepto de consumo de la música. Más que del artista, el cómo consumimos música. Queremos que nos vayan dando pildoritas, pildoritas, pildoritas. Es la manera de consumir, porque es verdad que también películas no vemos todos los días. Hay gente muy peliculera y que le gusta mucho el cine, pero tú no vas al cine todos los días, o no estás en casa todos los días viendo una peli. Pero es verdad que canciones escuchamos todo el rato. Si no es en la radio, es en casa, si no es en los cascos, si no es tanto. A lo mejor quizá por eso el consumo es más rápido, más continuado, y cuando de repente dejas de sacar algo nuevo durante 7 años, como es mi caso, parece que has desaparecido. Quizá es por eso, no estoy haciendo la reflexión, la estoy haciendo contigo sobre la marcha, sobre lo que tú has dicho. Pero puede que sea por eso, pero es verdad, no desaparecemos, simplemente nos damos nuestros tiempos para poder hacer las cosas de la mejor manera o cuando nos vibra el hacerlo. Hablando de vibrar, para hacerlo y demás, ¿qué diferencias hay entre componer para uno mismo y componer para otro artista? Desde tu A mí prisma. me encanta y es muy diferente. Yo me doy cuenta que en mi caso, por ejemplo, cuando compongo para mí, siento más presión. Bueno, ahora no, en este disco no, es que este disco es diferente. O sea, es que no te lo puedo decir, pero en general en mi vida, siempre que he compuesto para mí he sentido cierta presión. Porque tenía expectativa sobre mí misma, sobre lo que quería, sobre lo que se lleva, sobre lo que sea. Cuando nos dan un briefing o nos dan un repertorio para alguien concreto, nos dicen lo quiere así, de este tipo de tema, este tipo de tal, con este tempo, una balada, un uptempo, que hable de esto, yo me convierto en actriz, que me encanta. A mí me encantaría ser actriz, es mi profesión frustrada, todavía estoy a tiempo. Pero es mi profesión frustrada y es verdad que me permite como salirme de mí, de mi ego también, y meterme en un papel de manera muy libre, a dejarme llevar. Siempre me ha sido más fácil dejarme llevar en lo que he hecho para los demás que en lo que he hecho para mí, pero porque en mí había mucho apego a la aceptación externa, antes. Ahora sí me estoy permitiendo también disfrutar en mi proceso de mi disco, pero antes me costaba mucho porque tenía muchas expectativas depositadas en mí, basadas en las que pensaba que tenían los demás. O sea, ni siquiera eran mías reales, y ni siquiera eran de los demás, era la percepción que yo tenía de lo que se esperaba de mí. Y entonces eso me generaba una presión que no me dejaba estar tan libre. Entonces para mí es muy diferente y disfruto más, yo creo, componiendo para el resto. Hablando de presión, si vamos a la más estricta actualidad, recientemente se celebraba el concurso para elegir la canción que va a representar a España en Eurovisión. ¿Tienes algún recuerdo de aquella etapa y demás? ¿Alguno? Miles. O sea, yo Eurovisión lo recuerdo con un gracias en neón, siempre lo digo, soy muy redundante, pero para mí es un gracias en neón rosa en la cabeza, porque me enseñó un montón de cosas mías a nivel profesional y personal que nunca pensé que me fuera a enseñar. Limitaciones, capacidades, lo que pensaba que tenía ya muy bien gestionado, de repente me di cuenta de que no. Críticas, por ejemplo, ¿no? En su momento, porque seguía con ese apego que te digo a la aceptación externa. Y otras cosas que pensaba que no iba a ser capaz de hacer, me di cuenta que tenía mucha más fuerza de voluntad de la que yo pensaba y que era capaz de hacer cosas que pensaba que para mí eran impensables. Hablando de voluntad, ¿cómo se le manifiestan las musas a Varey? De 1000 maneras diferentes. O sea, por ejemplo, mira, la última que es así graciosa, ahora estoy componiendo con Soraya y estamos haciendo un tema que antes de ayer quedamos en el estudio, es una anécdota graciosa, y me acuerdo que llegué y dije, bueno, chicos, digo yo, estábamos Jonathan Pons, Soraya y yo, y me acuerdo que llegamos, Soraya obviamente nos había dado referencias, cosas que le apetecía hacer,
pero yo soñé una canción, me llegó soñando. Y le dije, yo te voy a cantar la canción que me ha llegado soñando. Que además le dije, estabas tú cantándola en un escenario. Entonces, me ha llegado con tu voz incluso. Te la voy a cantar porque creo que te va perfecta, porque es que la he soñado contigo interpretándola. Entonces me dijo, a ver, y al final pues tardamos poquísimo y ya la tenemos hecha. O sea, nos queda hacer un trocito nada más. Fue rapidísimo, o sea que esas musas me llegaron durmiendo. Luego, por supuesto, la continuamos con ella, terminamos partes que compusieron ella, Jonathan, pero el inicio, el esqueleto de la canción me llegó durmiendo. Otras veces, en la ducha, por ejemplo, en el coche, me pasa mucho. En el coche, para mí el coche es un sitio bastante inspirador, no sé por qué, pero estoy escuchando otras canciones y de repente eso me lleva a otra cosa, entonces apago la música, le doy al móvil, me pongo a grabar y grabo otra melodía. Recién comentabas lo del coche y al principio de la entrevista también lo comentabas al coche. Entonces, te imagino, te visualizo de pequeña y eso me trae a colación la canción de ¿Cómo dolisteis? No sé si se refleja tu primera infancia o es mi percepción de la canción. No, no, es así. Habla de las heridas de infancia. Habla de cómo los acontecimientos que nos suceden cuando somos pequeños y todavía no tenemos herramientas para gestionar, ni siquiera para saber qué emoción estamos sintiendo, para identificar cuál es la emoción, te marcan de por vida y cosas que te han dolido mucho de manera inconsciente, porque eras muy pequeño o pequeña en ese momento, van marcando tu conducta de adulto y a veces por no querer mirar atrás y no sentir ese dolor, lo que hacemos es evitar el dolor con conductas que nos destruyen más. Consumo de sustancias, con la alimentación, problemas de alimentación, diálogo interno destructivo, relaciones tóxicas, un montón de cosas que vamos desarrollando y que nos hacen más daño que si dejamos que el dolor ese duela. Es como mejor deja que ese dolor de esa herida de infancia te duela, llóralo, transítalo y cierra la herida, que la vas a cerrar más fácilmente y antes que si te resistes al dolor. Cuando nos resistimos a las emociones ya es sufrimiento, ya no es dolor, entonces el sufrimiento sí que es opcional. Entonces habla un poco de no resistirte a lo que sientas, dejarlo estar y darte cuenta de que cuando eso lo transitas y lo permites, ya no dueles. Es como dolisteis, pero ya no hay ni una herida más ni una herida menos, ¿no? Es como ya está. Seguramente eso sea porque en este último álbum nos muestras tu alma y tu corazón por completo. Yo lo defino como un disco muy autobiográfico, como bien definías tú recientemente. Lo es, yo digo que es un pasen y vean. O sea, yo así digo, ahora, entren aquí, pero es verdad que intento que sea neutral. O sea, intento no dar, por supuesto, ni nombres, ni fechas, ni nada. O sea, al final yo en la primera, como dolisteis, hablo de mi padre, pero no digo que es mi padre, pero hablo de mi padre. O puedo hablar de ciertas circunstancias de mi vida dolorosas, pero no digo exactamente con qué personas ha sucedido, ¿no? Por respeto, porque me parece fundamental respetar eso, y mi propia intimidad, ¿no? Pero sí es autobiográfico en cuanto a la emoción en sí, o sea, en cuanto a lo que sucede en mí. No a los hechos que han sucedido, sino lo que ha pasado dentro de mí con esos hechos, y desde mi percepción de lo que he vivido. Hablando de lo que ha sucedido, la Varey actual, ¿qué le diría a la Varey que comenzaba hace muchos años este recorrido artístico? Que todo por lo que va a pasar tiene un sentido. ¿Y la Varey actual, qué le diría a la Varey del futuro? Que esté más presente. Ya para concluir y no quitarte más tiempo, querida Varey, ¿cuál es la pregunta que te gustaría que un periodista te haga y que nunca te han hecho? Como esta pregunta ya me la han hecho y contesté, ya me la hacen muchos. Es decir, ya contesté, era el cómo estás de verdad, o sea, cómo estás hoy. No, ¿qué tal? No. Esa antes me faltaba mucho y ahora es verdad que la mayoría me lo decís. La mayoría me decís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O, ¿sabes? Entonces, bueno, ahora mismo no me falta ninguna, ahora mismo no tengo ninguna, así que me sobran, más que me faltan, me sobran algunas. Bueno, Varey, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, por tu honestidad, por tu simpatía, por tu arte, por tu talento y éxitos en la presentación y largo recorrido de 13. Muchas gracias, gracias.